Eran las 02:15 de la madrugada, una noche tranquila sobre la frontera entre Polonia y Bielorrusia, cuando los radares de la OTAN captaron una señal desconocida. No era un avión comercial ni un caza enemigo. Era algo mucho más sofisticado. Un dron estadounidense MQ-25 Stingray, una de las plataformas aéreas no tripuladas más avanzadas del planeta, había aparecido en un punto donde nadie esperaba verlo. Durante casi 20 minutos, el dron voló en total silencio, manteniendo una altitud estable de 12.000 metros mientras sus sensores analizaban cada centímetro del terreno. Todo parecía rutinario, hasta que de pronto las alarmas en Minsk se encendieron. Los radares bielorrusos detectaron la presencia del Stingray y alertaron al Kremlin. En cuestión de minutos, cazas Su-30SM despegaron desde la base aérea de Baranovichy con una misión clara: interceptar al intruso. Lo que siguió fue una de las maniobras más tensas desde la Guerra Fría. El MQ-25, diseñado para operaciones de reabastecimiento y vigilancia de largo alcance, no estaba armado, pero su mera presencia en ese espacio aéreo bastó para que Rusia interpretara el vuelo como una provocación directa. Y aquí comienza una historia que tiene a todo el planeta en alerta. Bienvenidos a Altura Poderosa, el canal donde destapamos los secretos de los cielos, las operaciones más reservadas y la tecnología que mantiene a Estados Unidos un paso por delante. Lo que vas a escuchar hoy no es una simple anécdota militar, es una advertencia, un mensaje que Moscú jamás olvidará. Porque lo que ocurrió esa noche con el MQ-25 Stingray no solo demostró su poder tecnológico, sino que puso a prueba los nervios del Kremlin, el nacimiento de un fantasma del aire. Para entender por qué este dron causó tal conmoción, tenemos que volver unos años atrás. El MQ-25 Stingray no es un dron cualquiera, es el primer avión no tripulado del mundo diseñado para reabastecer a cazas en pleno vuelo, una tarea que tradicionalmente realizaban aeronaves tripuladas como el KC-135 Stratotanker o el Super Hornet modificado. Pero el Stingray va mucho más allá. Su desarrollo comenzó bajo el programa CBARS, Carrier Based Aerial Refueling System, impulsado por la Marina de Estados Unidos en 2014. En aquel entonces, la idea era simple: crear un dron que pudiera despegar desde portaaviones y extender el alcance de los cazas FA-18 Super Hornet, F-35C Lightning II y EA-18G Growler. Boeing fue la compañía que llevó el concepto más lejos. A diferencia de otros prototipos, su diseño combinaba autonomía, sigilo y versatilidad. El resultado fue una aeronave con alas en delta, capaz de operar desde portaaviones, resistir condiciones extremas y volar más de 900 kilómetros sin repostar. Pero lo más impresionante no era su capacidad técnica, sino su cerebro. Un sistema de inteligencia artificial de última generación, capaz de volar, coordinarse y ejecutar órdenes con mínima intervención humana. En otras palabras, el MQ-25 es un piloto invisible que nunca se cansa, nunca comete errores y siempre cumple su misión. Pero antes de continuar, déjame lanzarte un reto. Si te enorgullece la innovación militar estadounidense y quieres que nuestras fuerzas sigan un paso por delante, escribe poder en los comentarios. Hagamos saber al mundo que apoyamos a quienes defienden nuestra libertad desde los cielos. La misión secreta, la operación en Polonia, no fue un accidente. Según fuentes militares filtradas al diario Defense Update, el dron formaba parte de una misión de reconocimiento electrónico destinada a estudiar los sistemas de radar rusos desplegados cerca de Brest y Grodno. Estas zonas son vitales para el escudo defensivo de Rusia y Bielorrusia, ya que protegen el corredor de Suwałki, el punto más vulnerable de la OTAN. El vuelo del MQ-25 fue planificado con meses de antelación. Despegó desde una base aérea temporal en Alemania y se dirigió al este escoltado por un E-3 Sentry AWACS y un RC-135 Rivet Joint, ambos encargados de recopilar datos electrónicos. Durante más de una hora, el Stingray permaneció en la frontera polaca, midiendo frecuencias, rastreando señales y analizando patrones de interferencia. Todo marchaba según lo previsto, hasta que el sistema de alerta temprana ruso Voronezh-DM detectó su firma electromagnética. En cuestión de minutos, Moscú activó su centro de defensa aérea occidental. 3 cazas Su-30SM despegaron en formación, acompañados por un avión de control A-50U Mainstay. Desde tierra, los operadores de los sistemas S-400 Triumph recibieron la orden de apuntar sus radares hacia el dron. Rusia estaba lista para disparar. Y lo que ocurrió a continuación casi enciende una chispa que pudo haber cambiado la historia reciente. El momento de la tensión. A las 02:34, los cazas rusos estaban a menos de 30 kilómetros del MQ-25. Los pilotos reportaron contacto visual. El objetivo no responde. No hay piloto visible. Es un vehículo no tripulado estadounidense. La comunicación entre el centro de mando ruso y las aeronaves interceptores se volvió frenética. Había dudas, nervios y confusión. Disparar podría significar desencadenar un incidente internacional, pero no hacerlo podía ser visto como una señal de debilidad. Mientras tanto, desde Bruselas, la OTAN monitoreaba todo en tiempo real.
El dron, programado para situaciones de riesgo, ejecutó una maniobra evasiva automática. Descendió bruscamente 1000 metros, viró hacia el oeste y liberó contramedidas electrónicas que confundieron momentáneamente los radares rusos. Fue una danza silenciosa entre la precisión tecnológica y la furia militar. Los Su-30 intentaron seguirlo, pero el MQ-25, con su bajo perfil de radar y capacidad de vuelo autónomo, desapareció de sus sensores. Rusia había perdido el rastro. El dron cruzó de vuelta al espacio aéreo polaco sin haber sido alcanzado. La misión se había completado con éxito. Moscú reacciona. Horas después del incidente, el Ministerio de Defensa ruso emitió un comunicado denunciando una violación deliberada del espacio aéreo aliado. Acusaron a Estados Unidos de realizar acciones provocadoras destinadas a desestabilizar la frontera oriental. Los medios estatales rusos hablaron de un acto de espionaje y prometieron respuestas proporcionales. Pero aquí está lo interesante. El Pentágono no negó ni confirmó la operación. Solo publicó una frase cuidadosamente redactada. Estados Unidos mantiene la libertad de operar en cualquier espacio aéreo internacional y continuará defendiendo la seguridad de sus aliados. En otras palabras, sí lo hicimos, y podemos hacerlo otra vez. El mensaje fue claro como el día. Y en Moscú, el silencio posterior fue ensordecedor. La verdadera razón detrás del vuelo. El vuelo del MQ-25 no fue una provocación impulsiva, sino una demostración estratégica de capacidades. Rusia lleva meses ampliando su infraestructura militar en Kaliningrado y Bielorrusia, reforzando sus sistemas de misiles Iskander-M y S-500 Prometei. Estas armas pueden alcanzar objetivos en Polonia, Lituania y Alemania en cuestión de minutos. El Stingray fue enviado precisamente para evaluar esos sistemas, medir sus tiempos de reacción y analizar su cobertura electromagnética. En otras palabras, fue una prueba. Una forma de descubrir cuánto puede ver Rusia y cuánto puede ocultar la OTAN. Y el resultado fue revelador. Mientras el Kremlin intentaba localizar el dron, sus radares perdieron señal 3 veces en menos de 5 minutos. Los ingenieros estadounidenses descubrieron puntos ciegos críticos en los sistemas rusos, confirmando que ni siquiera las defensas más avanzadas pueden detectar completamente las aeronaves no tripuladas de nueva generación. Fue una victoria silenciosa. Una de esas que no salen en los titulares, pero que cambian el tablero militar global. El poder oculto del MQ-25. Detrás de su elegante silueta se esconde una joya de ingeniería. El MQ-25 tiene una envergadura de 15 metros, una autonomía de más de 9 horas de vuelo y puede transportar más de 3 toneladas de combustible para reabastecer casas en pleno vuelo. Pero su secreto más poderoso no está en su tamaño ni en su motor Rolls-Royce AE3007N. Está en su sistema de inteligencia artificial, un núcleo informático que puede procesar información de múltiples fuentes, anticipar amenazas y coordinar misiones con cazas tripulados. De hecho, en los simulacros más recientes, el Stingray actuó como nodo de comunicación entre F-35 y F-A-18, permitiendo operaciones coordinadas a distancias que antes eran imposibles. Y si eso no fuera suficiente, el dron está diseñado para trabajar con autonomía total. Puede despegar, cumplir su misión y regresar al portaaviones sin intervención humana. En un escenario de guerra moderna, donde las comunicaciones pueden ser interferidas, eso lo convierte en un activo invaluable. El mensaje oculto a Rusia. El verdadero impacto del incidente no fue militar, sino psicológico. Al permitir que el MQ-25 volara tan cerca de la frontera rusa y regresara ileso, Estados Unidos envió un mensaje directo al Kremlin. Podemos verte incluso cuando tú no nos ves. Fue una demostración de poder sutil, pero devastadora. Rusia presume de tener el sistema antiaéreo más avanzado del mundo, pero esa noche, un dron estadounidense sobrevoló su frontera sin ser derribado. Los analistas rusos lo calificaron como un golpe a la credibilidad tecnológica del país. Y para muchos oficiales del Kremlin, el incidente recordó los días más tensos de la Guerra Fría, cuando un simple avión espía podía desencadenar una crisis diplomática. El Pentágono ha permanecido en silencio desde entonces, pero fuentes cercanas al Departamento de Defensa aseguran que se planean más vuelos de prueba en Europa del Este. Cada uno de ellos buscará mapear las defensas aéreas rusas y recopilar inteligencia sobre sus movimientos en Ucrania y Bielorrusia. Mientras tanto, Rusia ha incrementado la presencia de cazas en Kaliningrado y ha puesto en alerta a sus sistemas de defensa costera. El ambiente es tenso y el mundo vuelve a contener la respiración. Porque una cosa está clara. El MQ-25 Stingray ha cambiado las reglas del juego. Y lo que viene después podría ser aún más impresionante.
Suscríbete al canal porque lo que ocurrió tras este vuelo, la respuesta rusa, el despliegue de nuevos drones de combate y el contraataque cibernético que pocos conocen, es algo que tienes que ver para creer. No te vayas. Lo más impactante está a punto de comenzar. La reacción del Kremlin. La mañana después del incidente fue caótica en Moscú. Los titulares oficiales hablaban de una provocación flagrante de Estados Unidos, mientras los canales estatales transmitían imágenes de cazas rusos despegando en plena noche. Sin embargo, detrás de la retórica, la realidad era distinta. Nadie en el Kremlin esperaba que el MQ-25 llegara tan lejos. Los asesores militares del presidente ruso pasaron horas intentando reconstruir lo sucedido. ¿Cómo un dron estadounidense había logrado acercarse tanto a su espacio aéreo sin ser detectado hasta el último momento? Las respuestas fueron inquietantes. El Stingray había volado dentro de un pasillo ciego en el radar ruso, una zona de interferencia causada por la orografía y el clima. El resultado fue demoledor para la moral del alto mando. Durante años, Rusia había presumido de poseer la red antiaérea más impenetrable del mundo. Pero esa noche, un solo dron estadounidense había dejado en evidencia sus puntos débiles. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ordenó una revisión completa de los sistemas de vigilancia en Bielorrusia y Kaliningrado. Fuentes anónimas aseguraron que los ingenieros rusos trabajaron sin descanso durante días, intentando comprender cómo el Stingray había burlado su defensa más preciada. El contraataque diplomático Moscú no podía quedarse callada. 3 días después, el embajador ruso en la OTAN presentó una protesta formal, calificando el vuelo del MQ-25 como una violación de las normas internacionales y una agresión encubierta. Pero en Washington la respuesta fue tan calmada como contundente. El MQ-25 operó en espacio aéreo internacional en total conformidad con el derecho internacional. Detrás de esa frase había una intención clara. Estados Unidos no solo no se disculparía, sino que reafirmaría su derecho a volar donde fuese necesario. Los diplomáticos europeos intentaron enfriar los ánimos, pero la tensión era palpable. Rusia amenazó con desplegar misiles hipersónicos Kinzhal en Kaliningrado como respuesta. Estados Unidos, por su parte, movilizó aviones de patrulla P-8 Poseidon y cazas F-35A hacia Polonia y Rumanía. El tablero estaba armado, y cada movimiento era observado por millones de ojos en todo el mundo. La guerra invisible. El frente cibernético. Mientras los políticos se cruzaban amenazas, otra batalla se libraba en un campo que pocos podían ver. Horas después del vuelo del MQ-25, los sistemas de defensa digital de la OTAN sufrieron un ataque masivo. Más de 4.000 intentos de intrusión fueron detectados desde servidores localizados en Rusia, Bielorrusia y regiones aliadas. El objetivo era claro: acceder a los registros de vuelo del Stingray, rastrear sus coordenadas y descubrir su configuración tecnológica. Pero no lo lograron. Los ingenieros estadounidenses, respaldados por expertos de Polonia y Estonia, activaron la operación Firewall Centinela, una contramedida que no solo repelió los ataques, sino que rastreó las direcciones de origen. Horas después, varios centros de datos vinculados al ejército ruso quedaron fuera de línea por un misterioso apagón informático. Fue un mensaje silencioso pero devastador. Puedes intentar vernos, pero nosotros siempre te veremos primero. En los pasillos del Pentágono, el general Cavoli lo resumió con una frase que se volvió legendaria: el MQ-25 no solo voló sobre su frontera, también penetró su red. El poder de la disuasión tecnológica. El verdadero triunfo del Stingray no fue solo su vuelo, sino su impacto estratégico. Este dron representa una nueva era para la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Por primera vez, una aeronave no tripulada podía cumplir misiones de reconocimiento, reabastecimiento y coordinación táctica al mismo tiempo, todo mientras mantenía una firma electromagnética casi indetectable. Los expertos del Pentágono explican que el MQ-25 no es simplemente un avión auxiliar, sino el núcleo de un nuevo ecosistema aéreo, donde los cazas tripulados y los drones trabajan en conjunto como un solo organismo. Mientras un F-35 patrulla, el MQ-25 puede suministrarle combustible a cientos de kilómetros de distancia, recopilar datos del enemigo y enviar información a otras aeronaves o a buques de guerra. Y eso cambia todo. En los próximos conflictos, quien controle la información, no solo el cielo, tendrá la ventaja absoluta. El efecto dominó. La demostración en Polonia tuvo un efecto inmediato en todo el planeta. China convocó una reunión de emergencia de su alto mando aéreo, preocupada por la capacidad de Estados Unidos para operar drones tan avanzados en zonas de máxima tensión. Mientras tanto, la Marina rusa anunció la modernización de sus sistemas de guerra electrónica, intentando evitar que otro MQ-25 vuelva a sorprenderlos. Incluso dentro de la OTAN, el vuelo generó una ola de entusiasmo. Varios aliados europeos solicitaron acceso a versiones adaptadas del Stingray para misiones conjuntas. Francia, Reino Unido y Alemania ya estudian programas similares, inspirados directamente en la tecnología del dron estadounidense. En cuestión de días, lo que empezó como un vuelo secreto se convirtió en una revolución estratégica que redefinió la guerra moderna. Una maniobra que cambió el equilibrio. Lo que más sorprendió a los analistas no fue la precisión tecnológica, sino el momento elegido para la operación.
Estados Unidos sabía que el Kremlin estaba en plena reorganización militar tras los conflictos en Ucrania y las tensiones internas, y eligió ese instante exacto para mostrar su poder. Fue un golpe de ajedrez maestro, ni demasiado agresivo para provocar una guerra, ni tan sutil como para pasar desapercibido. El vuelo del MQ-25 demostró que la tecnología estadounidense no solo está por delante, sino que puede ejecutarse con una precisión quirúrgica. El mensaje para Rusia fue tan claro como humillante. Tus radares pueden mirar al cielo, pero nosotros ya volamos en otra dimensión. El valor simbólico del MQ-25. Más allá de lo técnico, el Stingray representa algo más profundo. Encarna la filosofía estadounidense de innovar antes de ser superado, de adelantarse al enemigo incluso cuando el enemigo aún no entiende lo que está ocurriendo. En una era donde Rusia y China intentan proyectar fuerza, el MQ-25 es la prueba de que la verdadera superioridad no siempre está en tener más misiles, sino en tener más inteligencia, más precisión y más visión. Este dron, que comenzó como un proyecto experimental, se ha convertido en una pieza central de la estrategia aérea estadounidense. Y lo más impresionante, ni siquiera ha mostrado todo su potencial. Los ingenieros de Boeing ya trabajan en una versión mejorada, equipada con sensores hiperespectrales, capacidades furtivas ampliadas y una autonomía extendida para operaciones transoceánicas. Cuando esa nueva versión entre en servicio, la línea entre el cielo y la inteligencia artificial se volverá casi invisible. El mensaje a los aliados. Mientras Rusia buscaba respuestas, en Bruselas la OTAN celebraba en silencio. El vuelo del Stingray sirvió como demostración para sus aliados, una prueba viva de que Estados Unidos mantiene el liderazgo tecnológico global. El secretario general de la alianza lo dijo claramente: mientras Estados Unidos vuele, Europa dormirá tranquila. Esa frase resumía el sentir general. El MQ-25 no solo fortaleció la defensa occidental, también reforzó la confianza de las naciones que dependen de la protección estadounidense frente a Moscú. En Polonia, el incidente fue recibido casi como una victoria. Las autoridades locales calificaron la operación como una prueba de que la OTAN nunca baja la guardia. Y en las redes sociales, el Stingray se volvió un símbolo, el ojo invisible que protege Europa. Un futuro que ya comenzó. Después del incidente, el MQ-25 fue trasladado a una base secreta en Alemania para un análisis completo. Los datos recolectados durante el vuelo serán utilizados para desarrollar nuevas tácticas de sigilo y guerra electrónica. Mientras tanto, el Pentágono confirmó que más de 20 unidades adicionales están en fase de construcción, con planes de despliegue en portaaviones y bases terrestres de Europa y el Pacífico. La lección es clara. Lo que comenzó como una simple misión de prueba se convirtió en el punto de partida de una nueva era de superioridad aérea. El general Kenneth Wilsbach lo dijo sin rodeos. El MQ-25 no solo es el futuro de la aviación naval, es el futuro del dominio aéreo total. Conclusión: el rugido silencioso. El vuelo del MQ-25 Stingray sobre la frontera polaca no fue un simple reconocimiento. Fue una advertencia silenciosa, una muestra de que la supremacía tecnológica de Estados Unidos sigue intacta. Mientras Rusia buscaba al enemigo en sus radares, el Stingray ya había estado allí y se había marchado sin dejar rastro. En una era donde las guerras se ganan con información, el MQ-25 no necesita disparar para vencer. Suscríbete al canal si te ha gustado este video y acompáñanos en el próximo análisis, donde revelaremos cómo Estados Unidos integrará al MQ-25 con los cazas F-47 de sexta generación en una flota híbrida jamás vista. Porque el futuro del poder aéreo ya empezó y vuela más alto que nunca.